Presidenta, suele pasar que uno de los principales misterios del universo tenga que ver con una de las pocas certezas que tenemos, que es el final. La muerte es una certeza, pero al mismo tiempo un misterio. Y generalmente uno frente a lo que supone la muerte tiene la necesidad de hacer un balance existencial de la persona que, como siempre nosotros decimos, pianta hacia otro lugar del universo. ¿Qué nos dejó? Porque posiblemente la muerte, como dicen los poetas, la verdadera muerte es el olvido. Entonces, como la verdadera muerte es el olvido, la cuestión del repaso existencial de lo que nos dejó la persona que va hacia otro lugar del universo suele ser importante, especialmente cuando hay una destacable participación. Esta semana murió uno de los pocos periodistas de investigación que tenía la República Argentina, que es Juan Carlos Tiziani. Juan Carlos Tiziani nació en ese lugar también tan plagado de misterio, resistencia y dolores que es Vera. Y Juan Carlos se hizo un periodista de fuste, especialmente por la rigurosidad. Si hay algo que se ha perdido en el periodismo es la rigurosidad, la precisión, la búsqueda del dato concreto, lo que supone la documentación para avalar cada una de las afirmaciones. Ese periodismo da la sensación que va camino a la extinción. Nosotros fuimos compañeros de Juan Carlos Tiziani en esa gran experiencia que fue la redacción del Rosario 12 durante la primera parte de los años 90. Juan Carlos era el corresponsal del Rosario 12 aquí en Santa Fe. Y a diferencia de cualquiera, cuando se acercaba a cualquier funcionario, a cualquier funcionaria, siempre lo hacía con un grabador muy chiquitito prendido, para que quedara claro que la voz estaba registrada, que interesaba más lo que decía públicamente que aquello que se dice no públicamente. Juan Carlos fue muy importante en lo que fue la construcción de información para la memoria colectiva. Hizo un gran trabajo sobre la desaparición de quien tenía como nombre Paula Cortázar y después terminó siendo Carolina Guayane, un gran trabajo de investigación periodística, cruce de datos, de testimonios, y terminó teniendo razón lo que Juan Carlos había anticipado allí en el Rosario 12. Fue el hombre que denunció la presencia en la Casa de Gobierno de documentos que venían del terrorismo de Estado, dijo dónde estaban esos documentos. Uno de los más intrépidos en seguir aquella denuncia que hicimos a mediados de la década del 90 sobre las actividades sexuales de Monseñor Storni, cuando en aquel momento muchísimos sectores políticos de la provincia de Santa Fe negaban la información. Esa fue otra de las grandes investigaciones de Juan Carlos. Y fue un hombre que, desde la precisión, la rigurosidad, no perdió nunca la sensibilidad. Yo recuerdo una mañana en LT10, Juan Carlos trabajó en las 3 radios de Santa Fe, trabajó en Radio Nacional, fue directivo de Radio Nacional en su momento, en LT9 y en LT10. Y en LT10 se produjo alguna vez una crónica maravillosa que él leyó y no terminó de leer por la emoción, cuando contó lo que significaba una de las tantas inundaciones en Los Amores. Y Juan Carlos narraba con precisión, con cada palabra utilizada para la descripción, no como palabra tapahueco, el adjetivo como función de descripción de intensidad y no simplemente como un agregado más. Juan Carlos decía, esto que pasa en Los Amores tiene que ver con que Los Amores es el fin del mundo. Y terminó con una emoción y con un relato en cada palabra que no necesitaba agregados, pero lo que sí fue el agregado, la emoción que produjo en la audiencia, en quienes estábamos en los estudios.
porque la precisión, la rigurosidad, el dato concreto, la documentación hace que la realidad descripta de esa manera genere algo que se llama conciencia. Esta semana, señora Presidenta, por múltiples razones, enfermedades propias y algunas que tienen que ver con lo que Silvia Bleismar, una extraordinaria psicóloga que recomiendo leer, hablaba en su libro del dolor país. Estaba muy embroncado Juan Carlos, muy apenado, se terminó muriendo. Nosotros el año pasado, señora Presidenta, quisimos hacerle un homenaje en vida acá a Juan Carlos Tiziani, en homenaje a esta manera de hacer periodismo. Y se negó. Tenía que ver con su carácter, tenía que ver con esa conciencia que genera el trabajo de la información. Por eso, más que nunca, frente al misterio de la muerte, nos dio mucha bronca la muerte de Juan Carlos, porque queríamos por lo menos una posibilidad más de volver a intentar abrazarlo por la profunda admiración que le tenemos. Así que para la familia de Juan Carlos, para el periodismo de esta provincia que queremos tanto, lamentamos el último viaje de Juan Carlos, pero sabemos que por lo menos en algún lado seguirán sus crónicas y su información. Por eso, señora Presidenta, queríamos simplemente compartir esto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Alfredo. Diputado